Vivencias. El todo y sus partes. La columna de Carmen Molinas Bonilla en Vivencias. Ya tenemos junto a nosotros a Carmen Molinas Bonilla, que hoy va a continuar hablándonos de las pandemias y las epidemias que han sucedido a lo largo de la humanidad, pero hoy internándonos en el legado literario y vamos a comenzar con La peste de Albert Camus. Muy buenas tardes, Carmen, muy bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, Andreita, buenas tardes a la audiencia, a tu equipo. Mejorando porque no estuve muy bien esta semana pasada. Me enteré por las redes sociales. Sí. Bueno, me alegro. No te quise preocupar, por eso no te llamé. Por eso no me llamaste, pero viste que las redes tienen eso, ¿no? Es cierto, es cierto. Nos comunicamos igual de todas maneras. Vi que habías puesto que te sentías mejor, y por eso, bueno, dejé que pasara todo esto. Bueno, son días difíciles para todos, pero bueno, saldremos adelante. ¿Y qué obra, justo la que fuiste a elegir hoy, La peste de Albert Camus, una obra que ha sido un clásico, pero que en estos días es tan afín a lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, además es interesante manifestar que en Europa, y acá ya llegó también, se dispararon las ventas. De los libros que hablan sobre la peste, en especial de La peste de Albert Camus. También se disparó ensayos sobre la ceguera de José Saramago, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Y bueno, y el famoso Diario de la peste de Daniel Defoe, el de Robinson Crusoe, el que se conoce más por Robinson Crusoe que por el Diario de la peste. Sin embargo, Camus lo tuvo como referente, claro, al Diario de la peste, que habla de la peste de Londres, ¿no? La peste es una novela del escritor francés, como dijimos, Albert Camus, un brillante escritor, premio Nobel, que vivió en realidad pocos años porque falleció en un accidente automovilístico. Él muere en el 60, había nacido en el 13, pero La peste la publica el 10 de junio del 47. 2 años después de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, ¿no? Por eso tiene tanto que ver, a pesar de que habla de una epidemia. Él cuenta la historia allí en La peste de unos doctores que descubren el sentido de la solidaridad en la labor humanitaria que realizan en la ciudad argelina de Orán, mientras es azotada por una plaga. Por supuesto que Albert Camus era argelino, a pesar de que, bueno, claro, como Argelia en esa época estaba, cuando nació Camus, estaba dominada por Francia, también es francés, naturalmente. Pero él había vivido en la ciudad y había escuchado tantas historias sobre esa plaga. Los personajes del libro van desde un abanico tan amplio que va desde médicos a fugitivos, a turistas, que todos esos personajes contribuyen a mostrar los efectos que una plaga tiene en determinada población. Claro. Porque es lógico, no es lo mismo, hoy lo vemos, no es lo mismo el que está en una cuarentena, en una casa que tiene jardín, fondo, por ejemplo, que el que está en un apartamento interior cerrado con una ventanita que da un pozo de aire, por ejemplo. Y ni las posibilidades económicas que tenga cada persona también naturalmente, en todo esto, ¿no? Naturalmente. Entonces, bueno, se piensa que esta obra está basada en esa epidemia de cólera que sufrió esa ciudad de Orán durante 1849, cuando estaba colonizado por los franceses. Y una obra que también conlleva, como nos está pasando hoy en día, a una reflexión filosófica, ¿no? Naturalmente que sí. En realidad, toda la obra creo que tiene un propósito filosófico, porque a pesar de que él la narra como si fuera un narrador que está
omnipresente que está describiendo lo que sucede en una ciudad bajo una plaga, tras cada palabra, diría yo, de sus principales personajes, ahí se va encontrando, un sentido filosófico que él le da a la vida. Esta obra, que es considerada un clásico del existencialismo, a pesar de que él lo negó siempre, él rechazaba la etiqueta de existencialista, muestra cómo el hombre se enfrenta al absurdo. Y eso fue una noción filosófica propia de Camus. Claro. Y esta novela la define, porque esa reflexión de tipo filosófico de la que tú hablabas recién, habla del sentido de la existencia cuando se carece de Dios y de una moral universal. Entonces, Camus hace hincapié en la idea que en última instancia el hombre no tiene control sobre nada y la irracionalidad de la vida es inevitable. Así, la peste la representa el absurdo, una teoría tan importante a partir de Camus, porque él la ayudó a definir, que surgió una especie de escuela filosófica que se llamó el absurdismo, que en realidad fue una proposición de Camus y de algunos otros seguidores, pero se diluyó un poco en el existencialismo. Ya te digo que él lo niega. Bueno, esta ausencia de sentido supremo es el absurdo, y para él, aunque desconcertante, es potencialmente positivo porque las nuevas razones de la existencia serían ligadas a valorar la vida humana por sí misma, no por causas superiores. Y la novela muestra la existencia libre también del ateo, manifestada principalmente en el apoyo mutuo, en la libertad individual, y enemistadas el apoyo mutuo y la libertad individual, por supuesto, con la indiferencia y con la autoridad. Entonces te escucho y es como nos removemos lo que está pasando hoy en día en la humanidad, ¿no? Es tal cual, porque mundo, la indiferencia, ¿no?, de los irresponsables que salen, por ejemplo, llevándolo a un terreno muy simple, pero que existe y está, y es un peligro. Y la autoridad, que según la ejerza, en mayor o menor grado, los que piden cuarentena total, los que dicen que no, los que quieren que se obligue, los que no. O los que no, y también se han producido a lo largo en los distintos países del mundo por tomar medidas a destiempo, grandes contagios, muertes. Exactamente. O sea, todo tal cual, ¿no? Sí, sí. Y este modelo, Carmen, de este libro, La peste, tiene un tono narrativo similar al de Kafka, ¿es así? Sí, es como dicen sus estudiosos, que fue una especie de homenaje que Camus le quiso hacer a Kafka, porque sobre todo en el proceso, ¿no? Nada que ver con la metamorfosis de Kafka. La obra El proceso de Kafka tiene un tono narrativo al cual acude Albert Camus en esta obra La peste que estamos mencionando. ¿Y por qué? Porque en el proceso las proposiciones, las sentencias, potencialmente tienen varios significados. Y lo mismo sucede con la obra de Camus, La peste. Tienen varios significados. Hay situaciones que se presentan simplemente como la descripción de algo que está sucediendo, pero atrás está sobrevolando la noción filosófica. Entonces hay dos significados, ¿no? También el denotativo y el connotativo. El narrador es como un testigo de lo que ocurre, pero al seguirle dos pasos a cada uno de los personajes, principales, ¿no?, que estuvieron involucrados en la peste, en lo que significó la enfermedad, hay algunos personajes muy destacados, como el doctor Ruiz, que es el médico de la ciudad. Un hombre muy solidario, el doctor Ruiz. Un hombre muy solidario,
que, bueno, que trabaja, también está su colega el doctor Castel, el cuadro clínico de la aparición de centenares de ratas muertas lo sorprende, y bueno, hasta que lo sorprende en su propio edificio, y el primer muerto es el portero de su edificio, ¿no? Bueno, ahí empieza la sospecha de una posible peste bubónica, claro, que era tal. Y el autor aborda un tema que se trata de la solidaridad humana. Entonces, cuando hombres como el médico Río y su compañero Tarrú se ponen así como los guerreros contra la peste y contra todo aquello que pueda denigrar la vida humana, pero hay una oposición entre el doctor Río, que es agente sanitario esencial en la lucha contra el mar, y el padre Paneluc. Sabemos perfectamente que en épocas de catástrofe la gente creyente se refugia en las iglesias, sobre todo en aquellas épocas, ¿no? Hoy se refugiará en la oración. Sí, sí. Entonces el padre Paneluc es un clérigo, orador obstinado en buscar consecuencias religiosas del episodio. Y Riek, en cambio, busca la parte científica y solidaria, y deja de lado lo sobrenatural o hablar de que Dios es el que puede brindar una cura o lo que sea. Entonces, cuando discuten, Riek tiene clara conciencia de su misión científica. Entonces le dice, puesto que el orden del mundo está regido por la muerte, ¿acaso sea mejor para Dios que no crea uno en él y que luche con todas sus fuerzas contra la muerte? O sea, eso también está hablando de aquellos que, incluso ateos, que dicen, bueno, no creo en Dios porque si permite tal y cual es muerte, si permite tal y cual plaga. Pero por otro lado, el padre Paneluc opone al discurso la culpa, la condenación, bueno, que llegó la hora de meditar, que bueno, que la gente se olvidó de Dios, en fin. Entonces, el comentario de Paneluc hace que Riek, que también busca la salvación del hombre de alguna manera, le dice, bueno, la salvación del hombre es una frase demasiado grande para mí, yo no voy tan lejos, es la salud lo que me interesa ante todo. Yo tengo otra idea del amor, le dice, estoy dispuesto a negarme hasta la muerte a admitir una creación en la que los niños son torturados, por ejemplo. Entonces, esa oposición entre ambos personajes hace que se valore toda esa línea argumental como un texto muy rico para expresar la dignidad de la ciencia cuando se pone al servicio del humanismo. O sea que el doctor Riek es un racionalista que está llevado a la parte superior, diríamos, del humanismo por esa lucidez ejemplar que tiene y por esa entrega hacia el ser humano, hacia el sufrimiento y hacia tratar de la salvación, en este caso de la vida. No habla de la vida del más allá, él no se mete con ese tema. Claro. Ahora Paneluc entonces queda como un pobre clérigo medio trasnochado, sin respuestas para ese gravísimo problema del mal, y en el que no puede hacer nada más que orar o condenar. Claro. En cambio, la frase fantástica que podemos retomar en cualquier momento de Camus es una máxima fundamental que dice: en el hombre hay más cosas dignas de admiración que de desprecio. Qué bueno, esa frase nos viene muy bien en estos días. Sí, será. Es una frase que la tendría que tener escrita uno, no sé, en la cabecera de la cama. Sí, en el hombre hay más cosas dignas de admiración que de desprecio.
y niega rotundamente todo aquello que teniendo un origen terreno o divino sea capaz de producir sufrimiento al hombre. Niega en el sentido de negarse, no de que no exista, sino de que hay que oponerse a ello. Entonces, bueno, capaz que también podemos, además de esto que estabas contando, ver un análisis crítico, profundo sobre la restricción de las libertades, porque de alguna manera en estos momentos se vivía en aquellos momentos la resistencia francesa de la ocupación nazi que ocurría durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Justamente lo que consideran que es toda una alegoría, que la peste en realidad fue la guerra y, diríamos, la guerra están los buenos y los malos según de qué punto de vista y de qué lado se la mire. Y bueno, la ocupación nazi durante la Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial fue tremenda, para él fue la peste, ¿no es cierto? Y la resistencia francesa fue la resistencia a la peste, sería el Dr. Rieu, el personaje. Y bueno, resulta que lo que la peste es en realidad un pretexto que le permite a Camus pormenorizar toda la alegoría de esas dictaduras que ejercían las potencias coloniales, que él las sufrió, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas que hablábamos de que él era argelino? Sí. La peste para él es la corrupción del poder omnívoro, sus expectativas de sumisión, el confinamiento. Bueno, la peste era el nazismo, era el comunismo, aunque la subtrama de la peste consiste en convertir la solidaridad de los vecinos de Orán en una reacción contra el sistema que los oprime, que aprovecha la epidemia para extremar los mecanismos de control y de claustrofobia. Fíjate que es como que está hablando de ahora. No es que tenemos un gobierno que aproveche la epidemia, por favor, no quiero decir eso. Pero quiero decir que si hay un país donde hay dictadura o lo que sea, pueden perfectamente aprovechar la epidemia para extremar esos mecanismos de control, ¿no es cierto? Y cuando habla de la claustrofobia, ni hablar, lo estamos sintiendo todos. Entonces, el virus sería la opresión. Y de alguna manera también la opresión se siente, Carmen, más allá que no tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con que estamos puestos en una situación para mejorar lo que sea, pero estamos oprimidos haciendo algo a disgusto, que nadie quiere estar enclaustrado, trabajando desde su casa, quedándose en la casa, o sea, no es nadie está gozando con lo que está exactamente, por eso yo hablaba de la claustrofobia, ¿no? Claro. Pero Camus envía como un mensaje de confianza y persevera en ese talento fantástico de escritor claro y clarividente, que, bueno, las cosas no tienen sentido y buscarlo implica un camino frustrante hacia la desdicha, dice, ¿no? Porque, bueno, ¿qué sentido tiene esta peste que estamos viviendo nosotros? De pronto aparece algo que jamás pensamos que podía ocurrir. Y bueno, estamos viviendo algo que nuestros padres no vivieron, por ejemplo. Claro. Hemos vivido, yo viví la epidemia de poliomielitis, por supuesto. Vos no, porque sos mucho más joven. Pero no era lo mismo. Yo recuerdo que nos colgaban una bolsita con alcanfor y se seguía yendo a la escuela, por ejemplo. Claro, no era pandemia, era epidemia, ¿no? Claro, que no es lo mismo. Al extremo que en esa época nosotros vivíamos en Buenos Aires y en Uruguay no había llegado todavía la poliomielitis. Entonces mis padres decidieron dejar de enviarme, al principio me enviaban, ya te digo, con el alcanfor, y decidieron, bueno, como mis abuelos, toda la familia de mi madre vivía acá, nos vinimos para Uruguay para escapar justamente. En esa época hubiéramos
sido aquellos irresponsables que llevan la peste a otro lado, ¿no? En ese momento mi padre no lo pensó, nos trajo acá, gracias a Dios no fuimos vectores de ninguna peste, no contagiamos a nadie, y nos mantuvimos acá hasta que en Buenos Aires terminó, y volvimos, y meses después, casi diría un año después, llegó lamentablemente la poliomielitis también a Uruguay. Así que lo hemos vivido, pero no a este nivel, claro, porque no era una pandemia. Sí, y las pandemias que vivimos, como el SARS de hace unos años, no fueron para nada como la que estamos viviendo ahora. Yo siento que me parece que en este caso se paralizó el mundo, literalmente. Exactamente. Es la gran diferencia. Capaz que sucedía lo mismo, no estaríamos tan informados, no sé, pero no hubo la paralización que se está teniendo en los distintos países para evitar la epidemia. Sí, exactamente. Bueno, ahora interesante es que tanto en La Peste como en el diario de La Peste de Daniel Defoe, como en el de Cameron de Boccaccio, sí, en todos hay una situación en la cual o se escapa de la peste. Daniel Defoe cuenta que los caminos de Londres estaban atestados de gente rica con sus criados y sus carrozas escapando hacia el interior del país, y bueno, en el de Cameron de Boccaccio se encuentran 7 personas, en las cuales, bueno, es en la época de la peste negra, muy anterior a lo de Camus, 1348, ¿no? En Florencia. 7 personas femeninas, 7 mujeres y 3 hombres de la alta sociedad florentina se encuentran fortuitamente después de misa en la iglesia vacía de Santa María Novella y deciden huir de la ciudad escapando de la enfermedad y refugiarse en una villa abandonada en las afueras en Fiesole. Te das cuenta que también escapan de la ciudad. En cambio, en la peste de Camus hay algunos que sí, que se van, pero hay otros como Río que pudiendo irse en ese momento, no, se quedan y a luchar. Esos son los hombres necesarios, esos son los imprescindibles, ¿no? Claro. Bueno, en el de Cameron de Boccaccio hay una frase muy interesante que dice: si una mente no está sana, no puede interpretar sanamente las cosas. También es una frase importante, ¿no? Sí. Bueno, mantener la cordura en estos días creo que es parte de todo lo para salir adelante, ¿no, Carmen? Exactamente. Entonces, bueno, así como el diario del año de la peste de Daniel Defoe fue un referente de Camus y de tantos otros, podríamos decir que la peste de Camus es un referente de casi toda la literatura de catástrofe posterior. Claro. Naturalmente que se salva Ensayo sobre la ceguera de Saramago, porque relata una epidemia de ceguera y las consecuencias dramáticas de la respuesta egoísta de la gente, provoca esa metáfora de la sociedad desencajada en la que vivimos. Bueno, él se maneja de una manera diferente. Un hombre parado ante un semáforo en rojo se queda ciego súbitamente. Es el primer caso de una ceguera blanca que se expande de manera fulminante. Entonces, internados en cuarentena, nuevamente volvemos a lo que estamos viviendo, ¿no? O perdidos en la ciudad, los ciegos se tendrán que enfrentar con lo que existe de más primitivo en la naturaleza humana, la voluntad de sobrevivir a cualquier precio. Entonces, en Ensayo sobre la ceguera, ya Saramago nos alerta sobre la responsabilidad de tener ojos cuando otros los perdieron. Y está hablando en sentido figurado, por supuesto. Sí, desde luego. Carmencita, te sigo escuchando, un placer, pero te tengo que cortar pues se nos fueron los minutos. Sí, era lógico. Lamentablemente es un placer escucharte como todos los miércoles
Y bueno, continuaremos, no sé, el próximo miércoles con tus columnas que son tan interesantes en este todo y sus partes que nos instruís, pero además es muy entretenido escucharte como siempre. Bueno, encantada, y si no sé, tal vez sigamos con, creo que hoy o ayer fue el Día Internacional del Arte. Hoy es el Día Internacional del Arte, y bueno, un precioso tema. Seguiremos entonces con el arte literario o el arte urbanística, arquitectónica. Hay tantos que tienen que ver con las pestes, ¿no? Claro que sí. Y con literatura también, porque sigue claro, hasta en Edipo Rey de Sófocles está la consecuencia de la peste que asola Tebas. Eso lo podemos hablar después. ¿Cómo no? Un beso grande. Otro para ti, muchísimas gracias como todos los miércoles. Gracias. Vivencias.